Hola, bienvenidos. Mi nombre es Violeta Ramos y a continuación les presentaré un video documentado acerca de la sexología. En este video se presentarán todos los conceptos básicos de la sexología. En primer lugar, ¿qué es la sexología? En segundo lugar, se describirá una breve historia de lo que ha sido esta ciencia desde sus inicios hasta la actualidad. Posteriormente, se describirán conceptos básicos de la sexología, como son el continuo de los sexos, el proceso de sexuación, cuál es la formulación actual acerca del locus genitalis y por último hablaremos de los caracteres sexuales terciarios. A través de este video aprenderás cómo ha sido la evolución de la sexología desde sus inicios hasta nuestros días y cómo esta evolución y estos grandes avances que ha tenido esta ciencia tienen grandes implicaciones en lo que es el desarrollo del ser humano en todos sus ámbitos. Empezaremos entonces definiendo qué es la sexología. Etimológicamente hablando, sexus viene del latín, de la palabra sexus, y logos viene del griego, que significa tratado o estudio. Se define entonces como el estudio o el tratado del sexo. Es importante aclarar que la palabra sexo o sexus en latín significa cortar o separar. Es decir, que sexo se refiere a la división del género humano en dos grupos, tanto el masculino como el femenino. Por otra parte, la Real Academia Española define a esta ciencia como el estudio de la sexualidad y de las cuestiones a ellas referidas. Y un diccionario de psicología postula que es una disciplina vinculada a la biología que toma como objeto de estudio la actividad sexual humana con una finalidad descriptiva y terapéutica. En función de esto se ve que la sexología no solamente es una ciencia que va a estudiar al sexo como actividad humana, sino también con una finalidad terapéutica. Para continuar, se tiene una línea de tiempo que describe la historia de la sexología. Una historia interesante, pues a pesar de ser una ciencia tan joven, ha evolucionado a pasos agigantados. Nada más en el año 1876 se acuña por primera vez el término de sexología por Elizabeth Osgood Gottlieb. En 1919 se funda el Instituto para la Sexualidad en Berlín y Magnus Hirschfeld organizó la Liga Mundial para la Reforma Sexual. En la década de los 40, Alfred Charles Kinsey revolucionó el estudio de la sexualidad humana con los informes Kinsey, dos famosos manuales acerca de la sexualidad. En la década de los 60, William Master, que era un médico ginecólogo, y Virginia Johnson, quien era psicólogo, se dedican a observar y estudiar miles de respuestas sexuales humanas en un marco académico, con los que elaboran su libro La respuesta sexual humana. Estos dos autores también forman las bases para lo que sería posteriormente las terapias sexuales. En 1973, Efigenio Amezúa, quien hoy en día es considerado el padre de la sexología, fundó el Instituto de Ciencias Sexológicas. Hoy en día es un importante representante de la sexología. Y en 1974, otra investigadora llamada Helen Kaplan publicó su libro La nueva terapia sexual, en el que avanza sobre las terapias descritas por Master y Johnson, diseñando terapias breves y de gran efectividad para los trastornos sexuales. A partir de estos autores, la ciencia sexológica ha avanzado a grandes pasos, constituyéndose como dominio independiente de conocimiento y una rama muy importante con influencia en disciplinas tanto como la psicología como la medicina. La sexología maneja varios conceptos básicos que vale la pena conocer. Uno de ellos es el continuo de los sexos. El famoso médico y sexólogo Magnus Hirschfeld enunció y formuló la noción del continuo de los sexos, al considerar a estos como un continuo y no por separado. La hipótesis del trabajo de Hirschfeld, así como de la mayoría de los sexólogos de la primera generación, dejó de lado la antigua forma de considerar a cada sexo independiente y primó la referencia de las gamas y los grados entre ellos. De esta forma postula que ninguno de los dos sexos es puro o completo al 100%, sino que uno y otro forman un continuo único del que emergen los dos sexos por combinación a través de sus gamas y variedades. La novedad más importante de esta noción es que cuenta con ambos sexos y parte de los dos.
Al establecer como base la idea del continuo de los sexos, se renuncia a la idea de que uno sea más o menos que el otro. Lo que se plantea es que ambos son y cuentan por igual. Como se observa, esta noción del continuo de los sexos deja de lado el planteamiento de la superioridad de un sexo sobre otro. Ahora bien, ya les mencioné con anterioridad que la palabra sexo proviene del latín sexus, que significa separar. Es importante saber esto para comprender mejor el proceso de sexuación, que no es más entonces que ese proceso a través del cual se separa al género humano en femenino o masculino. El proceso de sexuación es el conjunto de fases biológicas y psicológicas que contribuyen a la caracterización de la sexualidad de los individuos de una especie, tanto su sexo genético, biológico y fisiológico, como su sexo psicológico o identidad sexual u orientación sexual. El proceso de sexuación comprende todos los aspectos que contribuyen a la caracterización de la sexualidad de cada persona en forma genuina. La sexuación, por otra parte, produce esa diferencia y esa diversidad, haciendo que cada sujeto sexuado sea único y peculiar. Y al ser un proceso dinámico, hace que cada sujeto sexuado no solo sea diferente del resto de los sujetos sexuados, sino que a su vez distinto a sí mismo a lo largo de todo su ciclo vital. La sexualidad entonces es un proceso, y es un proceso impredecible que se inicia cuando se nos concibe y no desaparece hasta que no lo hacemos nosotros. Y es lo que nos convierte a todos en seres sexuados. Otro concepto básico de la sexología es el locus genitalis. Es importante aclarar que para la psicología, el locus es el origen que percibe un individuo de los diferentes sucesos que ocurren en su vida. Por lo tanto, el locus genitalis viene a ser el sexo centrado en los genitales, es decir, sexo con fines reproductivos. Ahora bien, la sexología parte de un lugar opuesto al locus genitalis o al lugar genital, que es tradicional en otras disciplinas de las ciencias naturales. ¿Qué significa esto? Que va más allá de lo puramente genital y reproductivo y explica el hecho sexual humano en toda su complejidad, como una creación humana y por tanto cultural que puede explicarse y estudiarse desde sí misma. Ya para finalizar, tenemos los caracteres sexuales terciarios, que son los rasgos que distinguen fenotípicamente al hombre y a la mujer. Frente a los criterios centrados en la reproducción o el placer, habían sido formulados los caracteres sexuales primarios y secundarios. Los primarios, aquellos que incluyen los genitales, tanto masculinos como femeninos, y los secundarios, los que vienen a ser los efectos de los anteriores, es decir, por ejemplo, el tono de voz o el vello, tanto en la mujer como en el hombre. Ahora bien, se planteó los tres grupos de caracteres primarios, secundarios y terciarios en clave de la sexuación y no desde las funciones antiguas de los machos y las hembras, sino desde la construcción de las identidades de los sujetos modernos como hombres y mujeres. Es decir, ya no desde el criterio de reproducción o el placer, sino desde la sexuación, que como sabemos y ya expliqué anteriormente, es el proceso a través del cual se divide al género humano en femenino y masculino, pero tomando en cuenta también todos los aspectos sociales y los aspectos psicológicos, su identidad sexual y su orientación sexual. Como se pudo constatar, la sexología es una disciplina joven, pero que ha avanzado a pasos agigantados, modificando cada vez más los conceptos básicos en pro de la evolución del ser humano, de la igualdad de género y de la solución a los conflictos que surgen en esta área. Gracias a esta ciencia, hoy día se puede comprender mucho mejor al ser humano desde su sexualidad. Muchísimas gracias por su atención.